El texto evangélico que se nos presenta para este día es tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 31 al 42. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo: He hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron: No te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les contestó: ¿No está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses? No se puede cambiar la escritura y en ese lugar llamar dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Si yo no hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez quisieron llevarlo preso, pero Jesús se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí. Mucha gente acudía a él y decían: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él en aquel lugar. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, el Evangelio de San Juan nos comienza ya a relatar un poco acerca de la persecución que Jesús estaba comenzando a sufrir aquí en la tierra por parte del imperio prácticamente. Sobre todo recordemos que Jesús viene a dar su vida por cada uno de nosotros. Estamos a punto de celebrar Semana Santa, ya se nos vienen aproximando prácticamente. Ya este domingo celebramos Domingo de Ramos, en el que la iglesia en el mundo entero celebra ese grandioso acontecimiento en el que Jesús entra en esa ciudad. Y muchas personas, nos narra la escritura en el Evangelio, tendían mantas, cortaban ramas de los árboles y con mucha alegría gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es por ello que el texto del Evangelio nos dice que Jesucristo hacía tantos milagros. Recordemos que Jesús hace el bien. Él vino a hacer el bien a los demás, a cada uno de nosotros. También el texto en el versículo 41 dice: mucha gente acudía a él y decían: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Vemos entonces en ese pequeño versículo cómo la Escritura manifiesta y da testimonio de lo que Jesucristo venía realizando en su vida pública, esos milagros, de los cuales Juan también era testigo. Y termina diciendo en el versículo 42: y muchos creyeron en él en aquel lugar. Pusieron su fe, su confianza y su esperanza en Jesucristo. Y ese es el llamado que la iglesia y la palabra nos hace para este día: poder confiar en el Señor Jesús. Sabemos que los tiempos son difíciles, son muy complicados. Estamos atravesando una situación a nivel mundial en la que pues muchas personas están muriendo, pero nuestra esperanza no tiene que ser la muerte, nuestra esperanza no tiene que ser la enfermedad. Si bien es cierto, como humanos nos preocupamos, nos sentimos hasta cierto punto quizá agobiado al ver la situación que está sucediendo, pero más allá de la muerte, veamos que está la resurrección, aquella que Jesucristo nos promete, aquella vida eterna que Jesucristo nos está invitando a poderla recibir. El texto termina diciendo entonces que mucha gente creyó en él. Quizás en estos momentos nuestros corazones se sienten aturdidos, preocupados, pero creamos.
Creamos que Dios puede cambiar la realidad existente. Creamos que Dios puede hacer nuevas las cosas. Y nuestra esperanza ponerla en el Señor Jesucristo. Cada día, nuestra confianza en Él, nuestra oración, la lectura de la palabra nos debe traer fe. En medio de la situación difícil, la desesperanza, la muerte, todas esas cosas son de la realidad humana, no las podemos quitar. Pero en medio de eso debe estar algo que nos motive, y ese algo es la escucha de la palabra de Dios. Pues yo les invito a que este domingo con mucha alegría celebremos Domingo de Ramos, a pesar del aislamiento social en el que nos encontramos, pero eso no coarta que nuestro corazón pueda estar en comunión con Dios. Leamos el Evangelio del domingo, reflexionémoslo, pero sobre todo con mucha alegría digamos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Unámonos con toda la iglesia en el mundo entero. Unámonos, que esta situación no nos divide, al contrario, nos hace ver que a pesar de las dificultades, seguimos unidos en la fe, como lo dirá ya la carta del apóstol Pablo: un solo espíritu, unidos en una sola fe, en un solo Señor, en un solo bautismo. Así es que ánimo, perseveremos, y sobre todo, a pesar de la situación y las noticias que vemos en diferentes partes del mundo y los acontecimientos, que nuestra fe esté cimentada en el Señor. Y termina diciendo: muchos creyeron en Él en aquel lugar. Pues que hoy también nuestro corazón, si dejó de creer, nuevamente regrese esa fe que nos hace falta, nuevamente regrese esa motivación que necesitamos en el Señor Jesús. Que cada uno de nosotros pues celebremos este domingo con mucha alegría, con mucho gozo, colocando una ramita, a lo mejor colocando alguna palma, algún distintivo, una señalización, adornándola. ¿Para qué? No para demostrar que estamos de luto, sino al contrario, ni la tristeza, sino al contrario, la alegría en medio de la tristeza, esperanza en medio de este mundo que está sufriendo, que todos vemos la situación, pero aún en medio de eso, nuestra esperanza en Jesucristo. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros.